que corresponde al Ministerio de Salud, conocido como MINSA, que es el ente rector de la salud en nuestro país, cuya función principal es proteger la dignidad personal, promover la salud, prevenir enfermedades y garantizar la atención integral de salud de la población. Como su mismo eslogan le dice, Ministerio de Salud, personas que atendemos personas. La descripción de los hechos relevantes de la situación analizada. En la sesión del Pleno del Tribunal Constitucional de fecha 21 de marzo del 2023, los magistrados del Tribunal Constitucional de ese entonces ven la demanda de la señora Violeta Cristina Gómez Inostroza y específicamente la resolución del 16 de septiembre de 2020, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de amparo. La demanda de la señora es la siguiente, ¿no? Como petitorio, que el MINSA informe y distribuya gratuitamente el anticoncepción oral de emergencia, en adelante A o E, en todos los centros de salud estatales, a fin de que todas las mujeres puedan acceder de manera libre e informada a dicho producto, y de este modo puedan evitar exponerse a embarazos no deseados y embarazos forzosos. No es abortiva. Determinando el Tribunal Constitucional la siguiente sentencia: declarar fundada la demanda por haberse vulnerado los derechos reproductivos a recibir información y a la igualdad y la no discriminación de doña Violeta Cristina Gómez Inostroza. Ordenan al Ministerio de Salud que cumplan con otorgar a doña Violeta dicho anticonceptivo oral de emergencia. Asimismo, al Ministerio de Salud le indica que implemente políticas públicas para la distribución nacional gratuita de dicho método anticonceptivo, y a la vez al MINSA exonera de todo pago de costos procesales. Adelante, compañera. Según el positivismo excluyente de Kesslin. Según la teoría del positivismo excluyente de Kesslin, la validez de una norma jurídica se determina por su estructura interna y su congruencia con las normas superiores del ordenamiento jurídico. En este contexto, se puede examinar la validez de la norma que prohíbe la distribución gratuita del AOE en los establecimientos de salud estatales. Análisis de la norma. De acuerdo con Kesslin, la validación de una norma legal se establece en función de su adecuación a las normas superiores del sistema jurídico. En este contexto se podría sostener que la norma que impide la distribución gratuita del AOE es inválida si se ha demostrado que no es abortida y su distribución gratuita es fundamental para asegurar los derechos de la salud y la igualdad de las mujeres. Derechos de la salud. La entrega gratuita del AOE podría ser esencial para proteger el derecho a la salud de las mujeres, especialmente aquellas que carecen de recursos para comprarlo. El derecho a la igualdad, la decisión de no promocionar el AOE de forma gratuita podría considerarse discriminatoria, ya que únicamente las mujeres con recursos tendrían acceso a él. Doy pase a mi compañero. Sí, mirando esta sentencia del Tribunal Constitucional, la 197 del 2023, desde el positivismo incluyente de Hart, miramos 3 puntos. El primero, el reconocimiento de la regla del reconocimiento, es el concepto donde el reconocimiento de Hart es central de esta teoría y su versión excluyente, incluyente en realidad el positivismo. Hart define que la regla del reconocimiento es una regla social aceptada por los funcionarios jurídicos como jueces y legisladores, ¿no? Del Tribunal Constitucional. Hart mira que el tema este tema lo resuelve no solamente aparte del tema de normas, aplicando normas jurídicas, sino también aplicando criterios sociales y morales, ¿no? Entonces, aquí, como vemos en esta sentencia que declaró fundada esta demanda, fue descrita por los magistrados Francisco Morales Arabia y tal, ¿no? Esta regla de reconocimiento en relación a la sentencia se manifiesta como el titular del Tribunal Constitucional, determinando que las normas son válidas, ¿no? Y fundamenta su resolución apoyándose en prácticas aceptadas por los profesionales del derecho en el Perú, ¿no? También, por otro lado, vemos el tema de la incorporación de los criterios morales y sociales. La decisión tomada de distribuir por el Ministerio de Salud el anticonceptivo oral de emergencia se fundamenta en consideraciones éticas y sociales, como Hart lo establece, ¿no? Como la igualdad de los derechos reproductivos y la no discriminación por motivos económicos, ¿no? En este contexto, vemos la integración de valores morales e interpretación y aplicación del derecho. Y la decisión social y política, la disposición del Tribunal Constitucional ordena al MINSA a desarrollar políticas públicas, como ya lo mencionaba el compañero, para la distribución gratuita del anticonceptivo oral de emergencia, ¿no? Entonces, esta refleja una clara decisión social política que incorpora valores éticos en la práctica jurídica, ¿no? Siendo así las características principales del positivismo incluyente de Hart, ¿no?
Doy pase a mi compañera. El positivismo crítico de Ferrajoli. Este pensamiento se refleja claramente en el caso, donde el Tribunal Constitucional revisa la prohibición de distribuir gratuitamente el anticonceptivo oral de emergencia, impuesta en una sentencia del año 2009, frente a una nueva evidencia científica que demuestra la AOE no es abortiva, y ante la grave afectación de derechos que implica su inaccesibilidad para mujeres de bajos recursos. El tribunal declara fundada la demanda y ordena su distribución gratuita como parte de la política pública de salud y planificación familiar. Además, el tribunal reconoce cómo mantener la prohibición significaría perpetuar una situación de desigualdad, ya que solo las mujeres con medios económicos podrían acceder al fármaco, mientras que las mujeres en situación de vulnerabilidad quedan privadas de un derecho esencial para su salud y autonomía. En su análisis, el tribunal también destaca el deber del Estado de garantizar el principio de progresividad en materia de derechos sociales, evitando retrocesos injustificados en políticas públicas de salud sexual y reproductividad. Doy paso a mi compañero. Continuando con la exposición, el realismo jurídico de Albert Ross y el caso AOE en Perú. ¿Qué propone Albert Ross? El derecho debe analizarse desde un enfoque empírico y conductual, basando en hechos observables. La validez de una norma no depende de una coherencia lógica interna, sino de que exista una expectativa razonable de que será aplicada por los jueces. El derecho es una herramienta de control social y no un sistema normativo cerrado e independiente de la realidad. Los jueces no son meros aplicadores mecánicos de normas, sino actores activos que interpretan y adaptan el derecho conforme a las condiciones sociales. Aplicación al caso del anticonceptivo oral de emergencia, AOE. El enfoque de Ross permite analizar si la norma que restringía el AOE era realmente válida, no solo por estar escrita, sino cómo respondían los jueces ante nuevas evidencias científicas y presiones sociales. La sentencia del Tribunal Constitucional del año 2023, que ordena su distribución gratuita, muestra un cambio en la práctica judicial y refleja el reconocimiento de un consenso científico sobre su naturaleza no abortiva. Desde la perspectiva de Ross, esto demuestra que el derecho se transforma en función de la experiencia social y judicial, y no por mera lógica normativa. Adelante, compañero Luis. Bueno, tenemos ahí unas conclusiones, según el caso presentado al Tribunal Constitucional de la sentencia 197. Ok, el realismo jurídico de Albert Ross permite entender cómo el derecho en el Perú ha experimentado transformaciones prácticas, como es en el caso del anticonceptivo oral de emergencias, el AOE. Ross, representa del realismo escandinavo, sostiene que el derecho no debe verse como un conjunto de normas formales, sino como una práctica social viva para él. La validez de una norma se basa en si los jueces la aplican realmente o si existe una expectativa razonable de que lo hagan. Lo denomina validez psicológica. Esta perspectiva es útil para analizar el cambio jurisprudencial en el entorno del AOE durante años. Su distribución gratuita fue restringida por razones administrativas, basadas en posibles efectos abortivos. Sin embargo, con el tiempo, nuevas evidencias científicas descartaron ese riesgo, y junto con la presión de la sociedad civil y la defensa de los derechos fundamentales, los jueces comenzaron a cambiar su enfoque. La sentencia del Tribunal Constitucional del año 2023, que ordena la distribución gratuita del AOE del método anticonceptivo en estos centros de salud pública, refleja este cambio. No solo tiene un impacto legal, sino también simbólico, al reafirmar derechos como la salud, la autonomía y no la discriminación. Desde la mirada de Ross, este fallo muestra cómo el derecho se adapta a los cambios sociales y científicos, y cómo un juez se convierte en un agente activo de transformación. Se recomienda derogar o modificar las normas que aún restringen el acceso al AOE y establece una política pública que garantice su distribución libre, informada y no discriminatoria en todo el país.